Fundación Alejandro Pineda. Listo. Entonces empezamos con un mensaje potente del señor gobernador, y es que cuidar el planeta es cuidar la vida. Ya lo han dicho, digamos como que a lo largo de las exposiciones, Sergio venía hablando y venía haciéndonos énfasis como, en cómo se constituye el cambio climático y cómo lo miramos a nivel global. Pero entonces lo vamos a ver un poquito más hacia lo regional, porque también tenemos que entender que el cambio climático no es algo que solo se esté dando en los polos o que se esté dando en lugares aislados. Nosotros tenemos que entender que el cambio climático lo estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos viviendo? Cuando el agricultor se tiene que levantar ya no a las 6 de la mañana a arar el campo, sino a las 5. Porque la temperatura, la precipitación nos ha cambiado, ¿cierto? O también lo estamos viviendo cuando, y lo mencionaba Sergio ahorita, en La Ceja nos inundamos. Y cómo las calles se llenan de lodos. ¿Por qué? Porque vino un vendaval y se llevó o nos llenó de agua, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un hito muy importante, que es la declaratoria de estado de emergencia hecha por la Gobernación de Antioquia. Entonces les cuento un poquito que nosotros en el año 2020, el 18 de febrero para ser más exactos, declaramos la emergencia climática. ¿Y por qué declaramos la emergencia climática? Por 5 razones, ¿cierto? La primera es, déjame la anterior. La primera es que nosotros somos el departamento que mayor emisiones de gases de efecto invernadero tenemos en Colombia. O sea, Antioquia es el que mayor número de gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, ¿cierto? Aparte de eso, nos encontramos dentro de los 5 departamentos con mayor deforestación. Tenemos problemas de calidad del aire, erosión costera y aparte de eso, en algunos casos, escasez de agua y alimento. Si quieres, siguiente, por favor. Esta foto es muy importante, quiero que la vean muy bien. Esta es una foto tomada desde el aire del Bajo Cauca, ¿cierto? Esto es Antioquia. Esto no es otro país, esto no es otro departamento, sino esto es Antioquia. Esto lo tenemos aquí en el territorio. Y miren cómo se ve. ¿Sí ven que está degradado? Esto es real. Por esto es que nosotros declaramos la emergencia climática. Les cuento, en el Bajo Cauca tenemos problemas de minería ilegal y otras actividades que nos llevan a que estas áreas estén así. Antioquia tiene más de 12.000 hectáreas con deforestación. Como les contaba ahorita, nosotros somos el 5.º departamento con mayor deforestación en el país. Pero los 4 departamentos que van primero que nosotros están en el cinturón de la Amazonía. Eso quiere decir que nosotros somos el primer departamento en el país, en la zona andina, que tiene esas características. Esto nos tiene que poner a pensar, y a ustedes que son, como lo decíamos, el presente y el futuro, porque tenemos que trabajar por mejorar estas zonas. Listo. Aquí les traigo a nivel nacional cómo nos encontramos en emisión de gases de efecto invernadero. Antioquia, como les mencionaba, es el departamento que mayor número de gases está emitiendo. Y a la vez somos el departamento que mayor número de gases absorbe, ¿cierto? Por la cantidad de zonas con potencial de absorción. Sin embargo, si ven ahí, nosotros emitimos aproximadamente 22.000 millones de toneladas de CO2 y absorbemos aproximadamente 10.000 toneladas. Eso quiere decir que tenemos un gap o un residuo de 12.000 toneladas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y que no estamos capturando. Y eso es solo Antioquia, ¿cierto? Solo nosotros como departamento. ¿Esto qué nos lleva a pensar? ¿Cómo intentamos hacer que nuestros ecosistemas puedan capturar lo que estamos emitiendo, ¿cierto? Porque nosotros efectivamente no somos Estados Unidos, no somos China,
pero si bien no emitimos la cantidad de emisiones que tenemos, como departamento sí tenemos que tomar acción y tenemos que cambiar algunas formas de nuestro actuar para poder disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y poder propiciar los espacios que nos ayuden a capturar lo que estamos emitiendo y poder llegar a una carbono neutralidad. Bueno, ya les hablé de la deforestación, el uso inadecuado del suelo. Lamentablemente, en el departamento, la mayoría de nuestros municipios cuentan con esquemas de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial, que son los encargados de mirar cómo se organiza nuestro territorio desactualizados. Y la forma en que habitamos es fundamental para que nosotros seamos resilientes al cambio climático. Lo que pasa acá con la quebrada está metida aquí en el municipio, ¿cierto? Sube la quebrada y vamos a tener problemas con las personas que habitan en estas zonas. Tenemos escasez de agua y comida en algunas zonas, lo vemos en el Urabá. Arboletes a veces no tiene agua, Necoclí a veces no tiene agua, el Bajo Cauca, aquí en el oriente antioqueño también lo podemos estar visualizando. Mala calidad del aire, nosotros en el Valle de Aburrá, lo hablo nosotros los que vivimos en Medellín, tenemos monitoreado cómo está la calidad del aire y sabemos que hay oleadas tanto en marzo como en septiembre donde tenemos unas zonas de contingencia muy fuertes por la calidad del aire, pero a nivel regional no sabemos cómo estamos porque no tenemos datos, ¿cierto? Y erosión costera, nosotros en Antioquia tenemos mar. ¿Cuántos sabían acá que Antioquia tiene mar? Antioquia tiene mar, nosotros tenemos mar. Necoclí, sí señora, Turbo, Necoclí tiene mar, ¿cierto? Entonces tenemos un área muy amplia de mar que no reconocemos en Antioquia y que ya está sufriendo de erosión costera. Tenemos algo que se llama el volcán de Arboletes que ya está viéndose afectado por esta causa. Y acá tenemos unos retos por subregión que nosotros como departamento hemos identificado que nos toca venir trabajando y potencializar, ¿cierto? Entonces tenemos que en el Urabá y en el Magdalena Medio tenemos que trabajar por la protección de los ecosistemas, ¿cierto? En el Urabá, los ecosistemas marino-costeros, porque como les dije, tenemos mar. Y en el Magdalena Medio, todos estos ecosistemas de montaña que tenemos que proteger su diversidad. Aparte de eso, tenemos que, lo decíamos ahorita con Sergio, no es decir que las actividades económicas son malas, ellas generan un impacto, pero nosotros necesitamos la economía, ¿por qué? Necesitamos comer, ¿cierto? Necesitamos transportarnos, necesitamos movilizarnos, necesitamos vestirnos. Entonces, es un llamado no a, digámoslo así, satanizar la economía y las actividades, sino es un llamado a pensar cómo podemos hacer estas actividades más sostenibles y cómo generamos un cambio en ellas para ser coherentes con nuestro planeta, ¿cierto? Cómo nos volvemos responsables, y esa es una tarea que ustedes como generación presente y futura tienen que pensar. Entonces, cómo el día de mañana somos profesionales y desde nuestro campo aportamos a ser más sostenibles. Esto es importante desde todos los ámbitos. Si soy zapatero, si trabajo en... si soy agricultor, si soy ganadero, etcétera, ¿cierto? Entonces en el norte tenemos que mirar que allí hay bastante ganadería. Entonces, ¿cómo hacemos que esa ganadería se empiece a adelantar de una manera más sostenible? Y en el suroeste, ¿cómo potencializamos toda esta zona agrícola y cómo cambiamos nuestras formas de hacer agricultura de una manera más acorde a la naturaleza? Encontramos que en el occidente tenemos que potencializar el turismo, pero no un turismo que nos genere más residuos o que nos dañen nuestros ecosistemas. Tenemos que potencializar un turismo que sea sostenible, que nos ayude a conservar estos ecosistemas.
En el Valle de Aburrá tenemos que pensarnos cómo nos desarrollamos urbanísticamente, porque nosotros vamos creciendo, pero tenemos que pensar y ordenarnos de una manera adecuada. Y en Oriente, todo el tema de la protección del bosque y agua. Esta es una zona muy rica en agua, tenemos que proteger el agua, ¿cierto? En el nordeste tenemos que trabajar hacia la deforestación, porque encontramos zonas con grandes zonas de deforestación, y en el Bajo Cauca, como les mostré ahorita, tenemos que apostarle a recuperar esas zonas degradadas. Entonces, esto nos llevó, si quieres, a pensarnos, esta es nuestra estrategia o nuestro modelo, digamos que de gobernanza, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos en la gobernación de Antioquia y dijimos, venga, tenemos que trabajar por el cambio climático, ¿cierto? Esto es fundamental porque es un problema que tenemos que visibilizar y es ya, no podemos seguir esperando. Entonces, desde la gobernación de Antioquia, al declarar la emergencia climática, empezamos a formular el plan de desarrollo departamental. En ese plan de desarrollo departamental logramos transversalizar el cambio climático en todas las dependencias de la gobernación. ¿Qué hicimos? Nos fuimos y empezamos a mirar en qué programas podríamos incidir con cambio climático. Un ejemplo, en vivienda estamos impulsando proyectos donde se genere vivienda sostenible, no solo la vivienda tradicional, sino cómo nosotros podríamos entregar viviendas más ecoeficientes, ¿cierto? Y así sucesivamente ayudar al agricultor con respecto a resiliencia climática, etcétera. Pero nos dimos cuenta que nosotros como Gobernación de Antioquia somos chiquiticos, porque somos solo una institución, ¿cierto? Y aquí nos inventamos algo que se llama la Alianza Unidos por el Planeta. Esa alianza es prácticamente cómo nosotros llamamos a otras entidades para que empiecen a trabajar por el cambio climático, ¿cierto? Entonces aquí llamamos a las universidades, a los colegios, a los empresarios, a las corporaciones, para que unidos trabajemos con una visión que nos lleve a trabajar por la gestión del cambio climático. Esta es una estrategia que estamos adelantando, se llama la Estrategia Antioquia Carbono Neutro 2050, y es el despliegue de lo que les mostraba ahorita. Entonces nosotros decimos, venga, trabajemos entre todos, pero tenemos que trabajar en 3 sectores. El primero, la parte territorial. ¿Cómo como Gobernación de Antioquia llegamos a trabajar con la gestión del cambio climático, cierto? Entonces ahí aparecen los programas que les estoy diciendo, donde transversalizamos el cambio climático. ¿Cómo trabajamos con las autoridades ambientales para promocionar esos planes de cambio climático y poder disminuir o trabajar por esta problemática? Y cómo trabajamos con los municipios para que ellos adelanten acciones que contribuyan con la gestión del cambio climático. En lo sectorial, como lo mencionaba ahorita, entonces intentamos trabajar y llegar a los gremios, porque nosotros no podemos hacerlo solos. Tenemos que hablar con los gremios y enseñarles que nosotros tenemos que seguir dinamizando la economía, pero tenemos que hacer ajustes que nos ayuden a ser más sostenibles. Y en lo individual desplegamos todo un proceso de educación ambiental, comunicación pública, para llegar a personas que desde lo individual puedan hacer acciones que contribuyan con la gestión del cambio climático. Entonces, aparte de eso, la academia es súper importante. Entonces, dentro de la Gobernación de Antioquia contamos con un comité científico de cambio climático que nos ayuda a asesorarnos para tomar decisiones con respecto a los proyectos que tienen que ver con cambio climático. Son profesores especializados en varias de las líneas que tienen que ver con este tema. Si quieres, siguiente. Listo. También contamos con un nodo regional de cambio climático del cual hacen parte todas las instituciones como autoridades ambientales, algunos alcaldes de los municipios y los gremios, para poder dinamizar algunas de las acciones que tenemos propuestas y poder, digamos que llegar y abarcar al territorio completo.
Y esto es un poco lo que les mostraba de nuestra alianza. Esta imagen es muy importante. Todos esos sellitos que ustedes ven ahí son las empresas que se han venido uniendo a esta estrategia. Entonces son empresas que están, digamos que trabajando en pro del cambio climático desde su sector, ¿cierto? Entonces tenemos ya una cantidad considerable de empresas que vienen haciendo acciones que contribuyan con la gestión del cambio climático. El plan de desarrollo que les contaba, que ya son las acciones que venimos desarrollando, y dentro de la emergencia climática, la anterior porfa, nos inventamos algo que se llama 100 acciones para enfrentar la emergencia climática. Y es como desde el departamento trabajamos en diferentes líneas: agricultura resiliente, ecosistemas y sus servicios, movilidad y transporte, competitividad y nuevas economías. Listo. Y para entrar un poco en materia, quería mostrarles alguna de las actividades que estamos haciendo o que hicimos como Gobernación de Antioquia con ambientes virtuales. Digamos que lo hablábamos ahorita en la mesa principal, y es que el COVID nos hizo repensarnos, ¿cierto? Porque nos hizo empezar a trabajar, a vivir de una manera diferente. Todos encerrados. Digamos, ustedes, ¿cómo recibían clases? Me imagino que por WhatsApp, correos, era la forma de comunicarnos con nuestros maestros, pues para poder adelantar, digamos que nuestras clases, ¿cierto? Entonces, en ese momento, a nosotros se nos ocurrió una idea y fue un diplomado de emergencia climática para periodistas. ¿Por qué para periodistas? Porque los periodistas siempre están comunicando la información de lo que pasa en el territorio, ¿cierto? Entonces dijimos, como los periodistas en este momento tienen ese rol y esa oportunidad de poder llevar noticias y llevar el mensaje de acción por el cambio climático alrededor de las regiones. Entonces nos inventamos el diplomado de la emergencia climática. Entonces, este diplomado se hizo gracias a la ayuda de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, el Grupo Éxito, ISA, el Club de Prensa Teleantioquia, la Gobernación de Antioquia y el Hotel San Fernando Plaza. ¿Qué pasó? Como estábamos en COVID, vimos la oportunidad de hacerlo virtual y logramos no solo llegar al área urbana de Medellín, sino al área urbana del Valle de Aburrá, sino llegar a todo el país. Dijimos, venga, nosotros siempre hacemos diplomados para el área urbana, pero tenemos que llegar a las regiones. Entonces nació la idea de cómo podíamos llegar a esos municipios que estuvieran aislados del Valle de Aburrá. Empezamos a hacer una convocatoria con periodistas de todas las subregiones de Antioquia. Y al final no solo logramos acogernos con todas las subregiones de Antioquia, sino con Colombia entera. Entonces tuvimos un diplomado semipresencial con 427 estudiantes de todo Colombia, enfocándonos también en las subregiones de Antioquia, donde les enseñábamos acerca del cambio climático. Aquí veíamos 4 módulos muy importantes bajo 21 sesiones semipresenciales. Entonces, aprendimos sobre comprender el cambio climático, sobre los impactos que genera el cambio climático, las causas y soluciones que se pueden dar a esta problemática y nosotros como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para aportar a esta problemática? Digamos que hablamos que se hicieron sesiones semipresenciales porque logramos, digamos que llevar a un grupo aproximado de 20 personas que estaban presenciales, pero lo transmitíamos en vivo. Entonces, cada sábado de 8 a 12 del mediodía teníamos una sesión que transmitíamos en vivo. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Por plataformas virtuales, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve y ve el concepto de que es un ambiente virtual, es prácticamente un espacio donde tú tienes la relación con unas herramientas que te ayudan a aprender algo.
Un ambiente virtual puede ser mirar una noticia en internet, puede ser tener un chat con personas con las que hablas sobre un tema. Un ambiente virtual es esa facilidad que tenemos para relacionarnos con herramientas que nos pueden enseñar ciertos temas. Entonces, nosotros con la Universidad de AFIT pudimos acceder a una plataforma. Esta plataforma se llama Interactiva. Es una plataforma donde aparecían los módulos y podíamos, digamos que, generar interacción. Allí podíamos presentar las evaluaciones para evaluar a las personas que estaban inscritas y que se pudieran certificar, y a la vez les mandábamos el mensajito que los llevaba a tiempo real a la clase virtual. Entonces, mientras unos estábamos presencial viendo la clase, 400 personas estaban virtualmente por la plataforma Teams viendo la clase e interactuando. Entonces, armábamos o desplegábamos dos herramientas. Teams por medio de chat, entonces podíamos ver la clase y podíamos hacer preguntas, ¿cierto?, en vivo, y aparte por WhatsApp. Entonces teníamos un número de WhatsApp donde generábamos las preguntas y podíamos hacer, digamos que, el contacto directo con las personas que no estaban en tiempo real. Entonces, estas plataformas nos lograron acercar a las subregiones y a todo el país para poderles enseñar de cambio climático. Aparte de eso, nosotros logramos, digamos que, subir estos videos a la plataforma de YouTube. En ese sentido, cualquier persona puede entrar y conocer las clases que nosotros hicimos y aprender, porque todas quedaron grabadas. Adicionalmente, desde Teleantioquia, que fue uno de nuestros aliados, las estamos transmitiendo. Entonces también es como un llamado, una invitación, de si un sábado a las 11 de la mañana quieren tener una clase de cambio climático por Teleantioquia, las estamos transmitiendo. Y si no, los podemos buscar por YouTube en la página de la Gobernación de Antioquia, ahí aparecen, igual yo les dejo los links en la presentación. Y esta es la segunda plataforma que les quería mostrar, y es como un curso que estamos adelantando para docentes. Entonces, este curso lo está desarrollando por medio de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, y es un curso netamente para docentes. Los profesores tienen que entender el cambio climático para hacérselo conocer a ustedes y para mostrarles que es un problema real en el que todos tenemos que buscar acciones. Entonces, esta es una plataforma, es un curso que se está dictando durante 4 meses, ya empezó, las inscripciones ya pasaron. Si quieres pasa, por medio de esta plataforma, es una plataforma módulo, tiene 5 módulos, en estos 5 módulos explicamos prácticamente muy similar qué es cambio climático, causas, consecuencias y cómo podemos abordarlo, y además cómo como docentes podemos enseñarles a nuestros estudiantes a generar acciones que nos ayuden a contribuir con la gestión del cambio climático. Esta también utiliza unas reuniones sincrónicas, pero ya no utiliza la plataforma Teams, sino utiliza la plataforma Zoom. Estas plataformas Teams y Zoom pueden ser pago, pueden ser digamos como que gratuitas, aunque tiene pues algunas restricciones, pero a uno le sirve para comunicarse con personas que están muy lejos, digámoslo así. Y les traía también unos cursos que presenta gratuitamente el ministerio, a los que pueden acceder. Este es un curso sobre finanzas climáticas que nos enseña acerca de qué es el cambio climático y cómo podemos acceder a recursos para generar proyectos de cambio climático. Entonces, es un curso muy completo, tiene 5 módulos, es gratuito, totalmente virtual, lo pueden mirar en la página, igual yo les dejo ahí el link. Este es también un curso de cambio climático que dicta el Banco Interamericano de Desarrollo. También es un curso muy completo que es gratis, que está en internet y que lo pueden hacer en cualquier momento. Y para terminar, esta también es un curso que nos ayuda sobre cómo podemos generar acciones para la descarbonización.
Entonces también, digamos que acá les dejamos el link para que ustedes lo puedan acceder. Como conclusión y ya para cerrar es, la virtualidad nos da muchas herramientas que ustedes, chicos, pueden aprender a utilizar. El celular nos facilita la vida a todos. Nosotros podemos comunicarnos con personas que están a una cuadra como con personas que están en otros continentes. Y eso lo tenemos que aprovechar como una herramienta, ¿cierto? Para que nos ayude a aprender y tomar acción contra el cambio climático. Entonces, para finalizar, cuidar el planeta es cuidar la vida. Muchísimas gracias por este espacio.